Pues, ¿qué les parece si damos gracias? Alejandro, ¿qué te parece si das gracias? Claro que sí. Señor, gracias por tu amor, gracias porque tu voluntad es perfecta y porque nos amas, Señor, porque decidiste que fuéramos tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir contigo. Lo ponemos en tus manos, abrimos nuestros corazones para recibir y aprender lo que tú tienes, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Cada día que vivimos hay un programa divino preparado para cada uno de los hijos de Dios que incluye las obras que Dios quiere hacer en tu compañía. Y estas obras de Dios son su razón para nuestra existencia aquí en la tierra. En primer lugar, el que cada uno de nosotros seamos hechura de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, esta primera parte es muy importante porque se trata de que cada uno vengamos a la realización de que el propósito de Dios contigo como individuo es hacerte de nuevo. ¿Sí? Y tomar lo que le hayamos traído y nadie le trajo nada bueno, por bueno que hubiera parecido ante la perfección y la naturaleza de Dios, pues lo humano es corrupto, ¿no? Pero Él recibe eso y hace la promesa de hacernos de nuevo. Y esa nueva hechura, esa nueva creación, es estrictamente, absolutamente obra de Dios. Y entonces ahí está la primera parte de nuestra vivencia como hijos de Dios, es entender que a mí y a cada uno como individuos nos corresponde el aceptar, el permitir que Dios te haga de nuevo. Porque esa creación nueva que Él quiere hacer de cada uno de nosotros va a funcionar, va a operar en la semejanza de Jesús. Esta es la promesa de Dios. Romanos 8:29 dice que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y todo esto lo ha hecho con el fin de glorificarnos. Yo quiero preguntarte si tú en tu expectativa, en la relación que tienes con Dios, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que esperas que Él haga contigo? Pues si estás en fe, si le estás creyendo a Dios, la expectativa debe ser que Dios te glorifique. Y yo sé que esto suena raro para alguien que no haya, o sea, lo normal no es escuchar esto, pero esta es la palabra de Dios, está ahí. A los que conoció, a estos también los llamó. A los que llamó también los justificó y a los que justificó, a estos también los glorificó. Bueno, la expectativa correcta en la relación con Dios es anticipar que Él te glorifique a ti. ¿Y cómo es eso? ¿Qué cosa es lo que Dios hace para glorificar a sus hijos? Pues la glorificación ocurre
cuando en tu ser, desde tu interior, se manifiesta la presencia, la naturaleza de Dios. Cuando de tu ser pueden correr lo que Jesús llamó ríos de agua viva, ríos de vida eterna. ¿Sí? Y esto ocurre cuando tu espíritu se une al espíritu que Dios es. Dios es espíritu. Y Él vive su vida en ti. Y entonces lo que sale de ti ya no es humano, es divino. Y cuando eso ocurre, las personas a tu alrededor van a tener una vivencia o van a ser expuestas a la naturaleza de Dios. Entonces, ¿por qué debe ser esto una expectativa en nuestras vidas? Porque la voluntad de Dios es que esto ocurra todos los días, todo el tiempo, en cada uno de los que Él ha adoptado. Ahora, espero que le permitas al Espíritu Santo alumbrar los ojos de tu entendimiento en estas cosas. Pero esto nos saca de la rutina, tanto humana como religiosa, y nos mete directamente al corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios contigo? Pues Él quiere glorificarte. Bueno, para que eso llegue a ser, Él tiene que santificarte. ¿Sí? Él tiene que transformar tu interior, renovar tu entendimiento y hacerte compatible con Él. Porque esta glorificación, como ya mencionamos, ocurre cuando hay una unión de espíritus. En 1 Corintios el capítulo 6 dice, el Espíritu Santo dice lo siguiente: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esta es la nueva creación que Dios genera de sí mismo cuando te recibe como hijo. Y te permite entonces tener el con qué, tener la constitución espiritual para unirte a Dios, para ser uno con Él, para manifestarle. Y esto es como eres glorificado. Ahora vamos a llevar esto a la vida diaria y a la practicidad, ¿no? ¿Cómo empiezo? Pues lo primero es abrir el corazón para recibir la verdad que Dios quiere hablarte a tu corazón. Porque la fe viene por oír a Dios hablarte. Y cuando humillamos nuestros pensamientos, los argumentos de nuestra mente, las opiniones, las cosas que hemos creído personalmente, que nos han dicho, que otras personas creen, para escuchar a Dios, y entiendes que ni tu opinión ni la de nadie te va a vivificar, pero la palabra de Dios a tu corazón sí te va a vivificar. Entonces, es fácil entender por qué tenemos que desechar vivir intelectualmente para aprender a vivir espiritualmente. La vida del espíritu es realmente muy sencilla de vivir, porque se trata de abrir tu corazón y esperar escuchar a Dios.
Jesús dijo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, el que aprende a escuchar a Dios en su espíritu es vivificado. ¿Qué quiere decir ser vivificado? Quiere decir que la vida de Dios entra a tu espíritu y te da la capacidad, el poder para operar en la naturaleza divina, y es así como se manifiesta Dios en ti. Entonces, en la práctica, lo primero es aprender a escuchar y entender que eso es la primera acción que debemos tomar en todas las cosas. En las últimas semanas hemos sido traídos a hablar bastante de este tema y me encanta cuando en cada sesión de diferente manera, por diferente contexto, el Espíritu Santo nos lleva a la misma práctica. Pero este asunto es el aprender a no participar de la vivencia que es común al ser humano para participar de la vivencia de Dios. Y yo creo que es preciso abundar un poquito aquí solo para aclarar que tú como persona tienes la capacidad de actuar por ti mismo. Esa capacidad es humana. Y la manera en que hemos crecido y creído, pues es que el papel de Dios es ayudarnos a ser lo que ya somos. ¿Sí? Y ayudarnos a cambiar lo que hemos sido para que ya no seamos malos o ya no seamos incorrectos. Y entonces vivimos en esa expectativa, que Dios me ayude a ser mejor. Pero tengo buenas y malas noticias. Si Dios no tiene interés ni se ha comprometido en lo absoluto a ayudarte a ser mejor o ayudarte a cambiar quién eres. A lo que Él se ha comprometido de manera absoluta también es a hacerte una nueva persona. Y esa nueva persona no es otro ser humano que se porta mejor que el anterior, sino es una nueva creación que ha nacido de Dios en tu espíritu. Entonces nuestra ocupación, nuestra responsabilidad, si quieres verlo desde ese ángulo, como hijos, es el asunto de aprender a vivir, a ser esta nueva persona. Y esta nueva persona, este nuevo espíritu que Dios nos da, vive escuchando a Dios, porque ese es el punto de conexión y es el punto de recepción. Cuando aprendes a estar atento a la voz de Dios en tu espíritu y empiezas a escucharle, sus palabras son espíritu, son vida, te vivifican, y entonces todo lo demás es consecuencia de eso que Él está haciendo en tu espíritu. ¿Te das cuenta? Por eso es que la Escritura dice que esta nueva criatura es hechura de Dios. Porque vive de Dios. Él vive suministrándole vida con sus palabras que habla tu espíritu. Ahora, esto es un proceso. El aprender a vivir allí es un proceso que es completamente ilógico
opuesto a lo que es común humanamente, pero es a lo que Dios nos llama. Es la razón por la que Él invirtió la vida de Jesús en redimirnos de la esclavitud a la que estábamos sujetos y el hacernos nacer de nuevo y hacernos nacer de sí mismo. Entonces, la persona que dispone en su corazón estar de acuerdo con Dios y caminar en la verdad que Jesús es, tiene que venir a este punto de aprender a vivir escuchando para recibir vida divina. Y en ese escuchar del corazón, que se aplica a todos los asuntos de tu vida, se aplica a tu vida contigo mismo, se aplica a tu vida familiar, laboral, tu espíritu, que es de donde existes, la parte que en realidad eres, va a manifestar la naturaleza de Dios. Vámonos a algo muy práctico. En la naturaleza humana, la paciencia es rara. ¿Están de acuerdo o no? Y ejercer paciencia es realmente, y de hacerlo consistentemente, es desconocido. En la naturaleza divina, la paciencia es eterna e inmutable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recibes la paciencia divina para que opere en tu espíritu y tú la vivas? Pues hoy estamos hablando de este ejercicio. Escuchas a Dios. Porque todo lo que Él te va a dar, te lo va a dar hablándote. ¿Sí? ¿Recuerdan las palabras de Jesús? El hombre no vive solo de pan, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De la boca de Dios. Bueno, no dejes eso allá como un evento histórico donde eso le dijo Dios a Satanás o Jesús a Satanás, sino tráelo a tu vida diaria. ¿Sí? Y aprende a vivir de cada palabra que Dios te hable. Y esto es muy diferente al concepto de la palabra de Dios está en la Biblia y si yo quiero saber qué dice Dios, tengo que leerlo en la Biblia. Déjame decirte algo importantísimo. Lo que Dios ha establecido en su pacto está registrado en las Escrituras. Pero si Dios no te habla esas palabras, Él a tu corazón, no tienen vida. Y Dios mismo advierte y dice, la letra mata, el espíritu es el que da vida. ¿Y quién es el espíritu? Pues Dios es el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces la realidad es que no hay sustituto alguno para este aprendizaje que estamos conversando en esta noche, que es el aprender a escuchar con el corazón a Dios, para que Él te hable palabras de vida eterna. Y en esas palabras viene toda la provisión que te va a hacer entonces operar en la naturaleza divina. Por eso es que en la Escritura
Segunda de Pedro capítulo 1, el Espíritu Santo dice que hemos sido llamados a ser participantes en la naturaleza divina. ¿Sí? ¿Por qué usa esa palabra de participantes? Porque Dios es la divinidad. En Él habita toda la vida divina. Y cuando Él se da a ti por medio de sus palabras, entonces tú puedes participar de lo que Dios es. Ahora entonces, eso quiere decir que cada uno de nosotros podemos estar viviendo la paciencia de Dios todo el tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sería tu vida si en tu corazón estuviera siempre operando la paciencia de Dios? Yo puedo pensar así rápidamente en sin número de eventos en los que si hubiera participado en la paciencia de Dios no hubiera metido la pata. Entonces te das cuenta, esto ya es un hecho, esto está allí disponible para cada persona que le crea a Dios y que aprenda a vivir esta vida nueva que tenemos. Que se entienda como una nueva creación y que entonces se entienda, bueno, esta nueva criatura no vive bajo las reglas de la vieja persona. Hay otra existencia y en esa existencia Dios participa dándome lo que Él es todo el tiempo y cómo le hago para recibirle todo el tiempo. Hemos usado el ejemplo de una bombilla eléctrica, ¿no? Mientras reciba energía, alumbra. Si se le corta la energía, no alumbra. Y eso es así con nuestro espíritu. Dios es la vida. Dios es paciencia. Dios es amor. Dios es paz. Dios es todo lo que Él es. Y todo eso está disponible en tu corazón para que tú lo vivas. Bueno, ¿qué falta? El sistema de recepción. ¿Te das cuenta? Aprender a recibirle es la manera en que tú vas a tener acceso constante a la provisión de vida divina que te va a glorificar. Mira, todo ser humano, hay una escritura que lo define, dice que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Y la condición humana es tal que todo mundo vive buscando cómo ser alguien o cómo ser alguien más de lo que es. Buscando lograr, buscando la superación, buscando escalar, obtener, asegurar. Bueno, la grandeza de lo que Dios te ha llamado a hacer es que Él te quiere hacer libre de todo eso y quiere entregarte la vida divina de manera personal, hacerlo todo el tiempo para que tú puedas disfrutar de lo que Él vive. Puedes imaginarte a Dios tronándose los dedos, afanado porque no sabe qué va a pasar o qué va a hacer. Esa no es su existencia. Él vive en absoluta seguridad, en absoluta paz, en absoluto gozo. Eso es su naturaleza y Él vive eso y eternamente. Eso es lo que Él quiere
proporcionarte, ¿sí? Acceso a su vivencia. Y hoy estamos hablando de cómo recibir esa vivencia. El mecanismo, si quieres llamarle así, el sistema, el proceso por el cual tú aprendes a recibirle. Entonces, resumiendo, de parte de Dios, Él ya hizo todo lo necesario para que tú tengas acceso a la vida divina todo el tiempo, aquí en la tierra. Y eso está dado. En su palabra Él lo dice, primera de Pedro 2, otra vez dice, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, ya está dado. Ahora, ¿qué falta? Pues saber recibir. ¿Y cómo aprendo a recibir? Bueno, tengo que entender dónde se recibe y dejar de buscar afuera. Aprender a ser espíritu. Quiero que pienses en esa frase un momentito. Aprender a ser espíritu. Suena raro, ¿verdad? Dejar de vivir en el ámbito humano, donde todo tiene que ser externo, todo tiene que ser reacción a lo externo, para aprender a vivir adentro, en lo más íntimo de tu ser, y allí aprender a escuchar. Porque todo lo que Dios te va a dar, te lo va a comunicar cuando tú abres tu corazón. Y esa parte la tenemos clara. Cuando no nos interesa algo, no le hacemos caso, ¿cierto? Sabemos hacer eso. Sabemos negarnos. No me importa. Cuando nos surge algo, sabemos buscarlo. Pero no sabemos dónde buscar. Y realmente hay muchas personas muy devotas que se la pasan buscando a Dios, pero lo andan buscando en el lugar incorrecto. ¿Sí? Y hay millones de variantes, ¿no? de creencias y son sinceros, o sea, no estamos de ninguna manera denigrando lo que hacen, pero qué bueno que podemos saber que no necesitamos perder nuestro tiempo buscando a Dios, cuando que Él lo que anhela es vivir en ti. Si le permites vivir en ti, Él reside allí, en tu espíritu. Entonces ya se solucionó el problema de dónde está Dios. Pues está aquí en mí. Porque Él quiere entrar y yo lo invité, le abrí la puerta. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, aprender a recibir constantemente la provisión de vida divina para que mi espíritu opere en su naturaleza. Y si mi espíritu está operando en la naturaleza de Dios, entonces no me cuesta trabajo ser paciente. Porque no es mi paciencia la que estoy consumiendo, ¿te das cuenta? Es la paciencia que Dios es la que está siendo suministrada a mi espíritu. No me esfuerzo por amar, porque el amor de Dios es derramado en mi corazón, no con goteros, sino en vastas cantidades, para que
yo no solamente lo disfrute, sino que lo reparta. ¿Te das cuenta? No me cuesta trabajo tener paz. Hay personas es que no tengo paz. Es que, bueno, otra vez, ese es el concepto humano de ser independientes y querer que Dios te esté ayudando. Y la vida divina no opera así. Si Dios es paz y Él está en ti, ¿cuánta paz está en ti? Pues Dios es absoluto. Entonces, ¿qué falta? Aprender a recibirle. Y eso lo hace realmente sencillísimo. Sí, entender que si aprendes a escucharle y aprendes a escucharle primero, antes que te engranes en pensamientos y reacciones, porque una vez que haces eso, ya no lo escuchas. En Isaías 31, Dios nos dice cómo Él trabaja. Y dice, en quietud y en reposo será vuestra salvación. Y en descanso y confianza, vuestra fortaleza. Entonces, si yo quiero participar de la naturaleza de Dios, tengo que aprender a estarme quieto aquí. Recibir y permitir que lo que Dios me imparte sea lo que trabaje en mi corazón. Y entonces mis acciones van conectadas a sus aportaciones en lugar de al esfuerzo humano o al deseo humano. Así que, mis hermanos, esta es la vida a la que somos llamados. Una vida provista, vida divina. Dios no está en el negocio de ayudarte a que sigas siendo humano. Él pagó un precio altísimo para hacerte libre de esa esclavitud. Y a cada uno nos corresponde entonces entender la provisión, recibir fe para creerle a Dios. Y la fe viene por oír a Dios en tu corazón, cuando Él te habla, y aprender a participar en la naturaleza divina. Si aprendes eso, el resto es consecuencia o fruto. Y si no aprendes eso, pues seguiremos viendo nuestras vidas en subibajas, ¿verdad? A veces pensamos que vamos para arriba y para darnos cuenta que vamos para abajo y en cansancio, porque pues es muy difícil mantenerte portándote bien en todas las cosas todo el tiempo. Y la realidad es imposible en la naturaleza humana. Y estériles, que es lo peor. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia, y te miras y te ves vacío de esa vida, estéril, ¿qué chiste tiene? En cambio, si comprendes que la obra es de Dios, el trabajo es de Dios, el ministerio a tu vida es de Dios a ti, y Él quiere verte lleno de fruto suyo, rebosando. Él puede hacerlo. Tú tienes que aprender a permitírselo. Y hoy hemos hablado un poquito del cómo, el cómo se vive esto. Así que me gozo mucho en ver a cada uno de ustedes. Vamos a escucharles. Por favor, compártanos cómo están aprendiendo esto o qué les muestra hoy el Espíritu Santo con lo que hoy estamos hablando. ¿Quién quiere empezar?
Y como siempre, por favor, no se peleen por ser el primero. Aún cuando lo que escuchamos pone el dedo en la llaga, como decimos, y nos hace entender lo que hemos estado haciendo equivocadamente, es muy benéfico que lo compartamos, porque no estamos en el asunto de aparentar, ¿se dan cuenta? Eso es más que barato, es completamente absurdo. Cuando lo que tenemos es acceso a la realidad de Dios en tu vivencia diaria. Y eso es importantísimo. Bueno, pues hay sesiones donde nos toma un ratito, ¿no? Animarnos. Jesús, te vamos a escuchar y luego a Marco. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, le voy a decir a mi esposa que anda pasando aquí que ahora sí está abierto el micrófono. Me movió la pregunta de cuál es la expectativa. La expectativa. Y me dejó girando ahí, concentrado un poco. Hace unos días me permití, revisando, escuchar una sesión de varones en donde se habló de la sexualidad. Y he venido escuchando cada una de ellas, ¿no? Y en una de ellas hablaba de mantener el enfoque, velad y mantener el enfoque. Y yo me había dado cuenta que muy fácilmente me desenfocaba porque tampoco conocía, con tanta doctrina, con tanta letra, luego pensaba cuál es el propósito de Dios para mí. Y sí, había creído durante un tiempo que era un propósito muy particular, muy diferente a los demás, como que era solamente un propósito muy, muy particular, muy para mí. Escuchando ahí, el propósito es llevarme a la altura del varón perfecto. Entonces, escuchaba también que cada acción que sucede en el día, cada acción en la que participo, que estoy viviendo como padre, como abuelo, como esposo, como empleado en la empresa, todas están preparadas de antemano para que se vaya cumpliendo el propósito de que el varón perfecto. Y ahorita hace clic todo eso con lo que está comentando usted, Cris, hermano. Estoy un poco acostumbrado a tratar de pastor y ese tipo de cosas, pero he escuchado que ustedes mismos lo dicen, que aquí estamos todos en la misma escuela, aprendiendo del mismo maestro, pero en diferente, cada uno en su propia escuela, ¿no? Entonces, sí me quedo un poco con la expectativa, porque antes no conocía cuál era el propósito. Hoy en los últimos días me ha sido clarificado que el propósito es que yo formar en mí, que yo aprenda a vivir como lo que soy, un ser espiritual, y dejar de estar ambivalente, en ocasiones brincar a lo carnal y estar en eso. Y ha sido bastante
gratificante el saber que no es por esfuerzo propio, porque había estado atrapado en varias cosas. En mi mente hubo mucho tiempo de insomnio, mucho tiempo, y en una de esas sesiones, hermano Chris, dijiste, a veces el espíritu te lleva a que tus días sean muy largos y no puedas dormir. Si duerme, disfrútalo, y a veces tus días son muy largos y de todas maneras vívelo, permaneciendo, creyendo, y todo eso me dio tranquilidad. Sin embargo, ahorita en donde escuchar al espíritu, lo has dicho, es una práctica, es ejercitarlo. Antier estaba en un curso de capacitación y se gestó unos comentarios que ya estaban llegando a intercambios como polémica, y yo sentía en mi interior que debía participar, pero algo me decía que no me metiera. Y me metí. Y quedé, todavía, eso fue antier, todavía ayer, yo sentía que me metí en lo que no me estaban diciendo que yo no me metiera. Entonces, con todo lo que acabo de comentar y con lo que comentaste inicialmente de cuál es la expectativa, cuando yo llego, cuando regreso, no sé si me recuerdas, Chris, de Villahermosa, hace tiempo allí frente del CCB, en la tienda de la esquina, me quedó muy grabado una palabra que me dijiste en aquel tiempo. Me dijiste, en tu familia tienes un gran ministerio, y eso lo tenía grabado. Pero cuando yo regreso, platicaba el otro día con el hermano Marco, regreso al redil, voy a llamarle así. Yo regresé porque me traía yo mucha depresión, traía muchas luchas de ese tipo, y mi expectativa era que me sanara y estar, sí. Sin embargo, algo había en mi interior que me decía, primero voy a tratar contigo estas otras cosas y luego vemos lo que tú. Y ha venido tratando muchas cosas, y ha sido un choque, porque voy a decir un choque de alguna manera cultural, porque he sido adoctrinado durante un tiempo y yo mismo había estado leyendo la palabra, la Biblia, desde una perspectiva no de hijo, ¿sí? No pasaba por mi mente el leerla desde la perspectiva de hijo. Entonces, ahorita me quedo un poco todavía así que no engrana el cómo es escucharle a Dios. A veces siento que sí lo escucho, a veces siento que no la veo llegar. Y eso a veces sé que es parte de la escuela, entiendo que es parte de la escuela, es parte de la transformación, pero aún no logro hacer el clic como para... Mis subidas y bajadas ya no son tan intensas. Mis salidas del espíritu y a la carne ya no son tan intensas. Con lo que le escuché el otro día de mantener la perspectiva en el propósito, esto sucede porque te quiero hacer completamente como el varón perfecto. Entonces, pero aún no logro saber si dentro de mí estoy escuchando a papá o todavía estoy... ¿Sí me explico? Ok, ese es. Totalmente, Jesús, gracias por tus comentarios. Qué bueno que nos ayudas compartiéndonos tu vivencia, el proceso tuyo, ¿no? Y vemos en ello lo que Dios está haciendo contigo. Porque nadie puede entender estas cosas humanamente. Cuando empieza a haber claridad en nuestro corazón, eso es trabajo de Dios. Él está revelándote su verdad.
Pero esa revelación es o certifica que sí puedes escuchar a Dios. Si de otra forma no podrías entender absolutamente nada de esto. Ahora viene la parte de aprender a permanecer escuchando, a transicionar de un sistema donde Dios era como necesito esto, pues voy al dentista, necesito pan, voy a la panadería, necesito perdón, voy con Dios. Pero ya que me lo da, pues ya no lo necesito, ¿no? Voy y hago lo mío. Esa es la existencia humana. Ahora tenemos que entender, no, la nueva vida que Dios me ha dado se vive en comunión con Él. Y así está diseñada, así está provista, y por eso es que Dios me hace una nueva persona y tengo que aprender a ser esta nueva persona. ¿Y qué hace esta nueva persona? Recibe, ¿dónde? En el corazón. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque su vivencia no es independiente de Dios, sino que es provista por Él en todo momento. Entonces, estás en esa transición, ¿sí? Estás en ese proceso. Y no te afanes no es cuestión de echarle ganas como lo hacíamos antes, es al revés, ¿sí? Es cuestión de desistir de el actuar propio para recibir la acción de Dios. Y conforme te ejercites en ello, vas a ver el contraste. Cada vez que le permites a Dios darte lo que Él tiene preparado y lo vives, no hay comparación con tú tener que vivir las cosas por tu cuenta. Y entonces, en la práctica, aprendemos a ya desechar completamente el irnos por el lado humano. Porque el lado humano es estéril de lo divino y abunda en las cosas que traen consecuencias negativas, ¿no? Entonces, incluyendo lo que parece bueno, pero que te llena de orgullo, que te llena que alimenta el egoísmo, que alimenta las cosas que son opuestas a la naturaleza de Dios. Entonces, el trabajo es de Dios, la enseñanza Él te la da al momento. El chiste es que tú aprendas a permanecer recibiendo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de recordarte. Así que ni eso tienes que preocuparte de, híjole, si no me acuerdo, Él te va a recordar. Adelante, Jesús. Podría decir que en ese momento que estaba sucediendo ese dilema de si intervengo o no intervengo, y al haber intervenido y el resultado de mi sentir fue como cierto reproche hacia mí mismo, como malestar, me duró eso en mi mente todavía hasta hoy por la mañana. ¿Podría yo entender que sí estaba en la transición, pero me quedé haciéndole caso más a mi inteligencia, a mis razonamientos, que a la otra parte? Así es, así es. Y ese malestar es el trabajo del Espíritu Santo que se llama redargüimiento. Y su trabajo es darte a conocer cuando qué está fuera de la naturaleza de Dios en ti, y cuando eliges obedecer a eso en lugar de prestarte a que Dios te dé su naturaleza, pues vas a vivir un contraste que se va a hacer cada vez más fuerte, ¿sí? Porque la tendencia humana es a volverte menos sensible. Conforme pasa el tiempo y el ejercicio de la vida, te vas encalleciendo.
interiormente y te vas haciendo menos sensible. Y el que es muy sensible en la naturaleza humana, pues es débil y sufre mucho, ¿verdad? Entonces tienes que hacer callo para que ya no te duelan las cosas tanto y ahí te la lleves. Sí, pero en la naturaleza divina, Dios te va a hacer ultra sensible, pero no vulnerable, no débil. ¿Sí? Y vas a experimentar el contraste entre escoger lo humano y volver a esa existencia podrida a participar en lo divino y ser glorificado. ¿Te das cuenta? Entonces estás en esa escuela de entender que está siendo enseñado, está siendo servido por Dios mismo en tu espíritu y aprender a hacerle caso, aprender a respetarle realmente, es de lo que se trata, ¿no? Que es la verdadera adoración. Y una última palabra en lo que comentaste sobre la expectativa. Bueno, aunque no nos damos cuenta, todos tenemos expectativas en todas las cosas y en todas las relaciones. Y lo triste de la relación con Dios es cuando la expectativa está en mi cumplimiento a sus mandamientos, a sus requerimientos para hacerle agradable. Ese es el antiguo pacto, ¿sí? Y la realidad es que allí todos tronamos. Pero hay quien cree que está bien. Por ejemplo, Jesús habló de este fariseo que era un sacerdote que vivía en los asuntos del sacerdocio y que vio entrar a un pecador al templo y el pecador se postró a la tierra y no se atrevía a levantar la cara y se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador. Y el sacerdote se paró al lado de él y dijo, pues yo te doy gracias que no soy como este. Y empezó a listar todas sus obras buenas. Y luego Jesús dijo algo asombroso, por lo menos a la audiencia. Hoy ya lo tenemos un poquito contemplado, pero en realidad el impacto debe ser el mismo siempre. Porque él preguntó, ¿quién de los dos creen ustedes que se fue a su casa justificado? Y bueno, lo procesas humanamente y tienes que darle la razón al sacerdote. Porque él estaba justificándose a sí mismo por sus acciones y despreciando al pecador. Pero a los ojos de Dios, el que Dios justificó fue al pecador y no al sacerdote. Y entonces ves que hay una tabla de valores completamente inversa en Dios que en el hombre. Aunque el hombre sea religioso y viva en la práctica de la religión, Dios no valora eso. ¿Sí? Y eso es un golpe terrible cuando hemos estado invertidos en la práctica religiosa. Por eso los sacerdotes odiaban a Jesús, porque le salía con cosas. Tú no, hombre, tú no. Tú andas ahí con la chusma. Nosotros estamos aquí con Dios. Tú no sabes de lo que hablas. Pero ninguno de ellos podía manifestar la naturaleza de Dios. Al contrario, se enojaban de tal manera con Jesús que lo que siempre querían hacer era matarlo. ¿Qué salía de adentro de ellos? Homicidio. ¿Qué salía de Jesús hacia el pecador? Amor. ¿Quién manifiesta a Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, la expectativa nuestra, la única expectativa correcta es estar expectantes de que Dios te provea su vida a cada instante para que la vivas. Que Él limpie tu vida de las cosas que necesitan ser limpiadas. Que Él te instruya, que Él te guíe, que Él te provea de sí mismo lo que quiere que tú seas. Entonces, imagínate el descanso que eso trae al corazón. De estar con la carga
de las exigencias en la existencia humana y aparte las de la religión, de tener que cumplirle al Dios que todo lo ve y todo lo sabe, a estar en la expectativa de tú te has comprometido a hacerme tu hijo en la semejanza de Jesús y yo te creo. Y vivo expectante de recibir lo que tú tienes preparado. Y eso es lo que abre la puerta a estar en una vivencia constante. Porque si tu expectativa no está correcta, entonces, ¿qué expectativa tienes? Pues ojalá que Dios me oiga, pero pues, ¿quién sabe? Es un contraste enorme, ¿no? Entonces, permítele al Espíritu Santo aclararte eso y ojalá que cada persona aquí, los que participan de estas pláticas por video, entiendan la importancia de confrontar su expectativa y de vivir la correcta con Dios. Muy bien. Marco, ¿qué nos comentas? Pues a mí me parece maravilloso estar conociendo a Dios y encontrarme con una persona totalmente diferente de la que yo había pensado que era, ¿no? O sea, estar conociendo a una persona que es muy buena, a una persona que es muy, muy generosa, muy bondadosa, muy tierna, y que quiere compartir todo lo que él tiene y todo lo que él es conmigo, ¿no? Se me hace algo asombroso y maravilloso esta posibilidad de acercarme a esta persona tan buena, ¿no? Y se me hace también asombroso que él me acoja y que me reciba. Y entiendo que eso mismo hace con toda la gente. Pues así como vengo, ¿no? Sin expectativas de exigencias, de demandas que buscan agradar a una divinidad, ¿no? Pues fantástica, ¿no? Porque esa divinidad no es la real, no es la que existe, ¿no? Estoy entendiendo que Dios no tiene demandas para mí en el sentido de que yo haga o de que yo me comporte de cierta manera, sino que su única expectativa es tener una intimidad conmigo, ¿no? Tener una relación íntima, profunda, seria, y en ese proceso el dar todo lo que él tiene, ¿no? Y estar conociendo a este Dios maravilloso, a diferencia del que plantean las religiones o las iglesias, un Dios airado, enojado con el ser humano por su manera de comportarse, y estar encontrando a un Dios que todo lo contrario, está amándome
y que ama, o sea, que tiene la capacidad de amar a todo el mundo, pero con ese amor personal, particular, íntimo, que quiere tener con cada uno de nosotros, donde Él aporta todo lo que Él es, ¿no? Como lo mencionabas en la charla, toda la paciencia que Él es, no que Él tiene, ¿no? Que Él es, porque Él es paciencia, la quiere compartir conmigo y quiere compartir conmigo también todo el amor que Él es y todo el gozo y la paz que Él es. Lo quiere compartir conmigo y lo quiere compartir con todo el mundo. Tiene la capacidad de compartirlo de una manera particular y personal con cada uno de nosotros. Y en este proceso ir aprendiendo a vivir, ¿no? Como dice Jesucristo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y estoy asombrado de todo lo que voy descubriendo. Dice Juan que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y estar empezando a tener probadita de esta vida eterna se me hace maravilloso. Gracias. Marco, gracias. Fíjense que en el lenguaje que está siendo transformado en nosotros, porque el lenguaje es la expresión del entendimiento, este asunto de compartir es una palabra humana, ¿no? Porque es darte parte de, o que alguien, o que tú des parte de ti o parte de lo que tienes. Pero la realidad con Dios no es así. ¿Sí? Él no se parte. Él lo que quiere es unirse a ti. O sea, vivir en tu espíritu lo que Él es. Y eso merece que le demos oportunidad al Espíritu Santo de mostrárnoslo. Porque va a cambiar, hablando de esta expectativa que está siendo conformada en nuestros corazones, debido a que vamos a ir entendiendo el poder de la expectativa, ¿no? Cómo eso nos conduce en nuestra conducta. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de pensar que Dios quiere compartirte su paz, puedes aceptar que Él quiere ser toda la paz que Él es en tu espíritu? No un poquito, sino el todo. Entonces ya no es un compartir, sino es comunión, ¿sí? Es ser uno. Y entender que ese es la nueva persona que eres como hijo, está hecha para eso, para unirse a Dios, para permitirle a Él vivir lo que Él es en ti. Por eso Pablo, en su proceso y en su aprendizaje, llegó a poder declarar: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y qué bueno que eso se vuelva parte de nuestra manera de ser, ¿verdad? Ser uno con Dios en todo. Entonces, nuestra nueva manera de pensar no es me falta mucho, sino es solo tengo que unirme a Dios para que Él viva su vida en mí. ¿Te das cuenta? O sea, el camino se acorta tremendamente cuando entiendes que no es un
largo aprendizaje que va a durar muchísimo tiempo, sino que es un aprendizaje sencillo. Le permito a Dios vivir lo que Él es en mí. Ya, Él lo vive. Y en cada ejercicio creces en esa experiencia y en esa capacidad de comunión con Él. Muy bien, ¿alguien más quiere comentarnos? Juan Pablo, adelante. Estos días he estado escuchando una palabra que me está dando el Espíritu Santo, que está en Romanos 3. Creo que citaste el 23, también dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el que sigue dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y me saltó mucho esa parte de la que dice gratuitamente. Entonces el Espíritu Santo me lo explicaba de esta manera, o sea, eso es gratis. Si yo trato de hacer algo para recibirlo, para merecerlo, pues ya no lo recibo. Si trato de dejar de hacer algo para recibirlo o para merecerlo, pues ya tampoco lo recibo, ¿no? Entonces, no tengo que hacer nada, nomás que creerlo, recibirlo así sencillo y disfrutarlo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, a pesar de estar escuchando y estar recibiendo verdad y todo esto, en mi corazón sentía yo como que que yo tenía una deuda con Dios. Y era un asunto muy sutil, ¿no? Que era inconsciente, pero el Espíritu Santo halló la manera en una charla que tenía con él, mientras hacía unas cosas, me hacía ver que estaba yo equivocado, ¿no? O sea, porque le decía, y me abrí, le dije, pues es que yo siento que estoy en deuda, ¿no? Es tanta la gracia, es tanto lo que yo siento, o sea, te debo tanto, Dios, y se lo dije, ¿no? Y Espíritu Santo me dice, no, pues es que no, tú no me debes nada, o sea. Y me lo dijo así, fue algo que me chocó. Yo soy el que te debe a ti. Y dije, pues, ¿cómo? O sea, a ver, explícamelo bien, ¿no? Porque cómo es que tú me debes, ¿no? O sea, se supone que tú es el que has dado todo, ¿no? Sí, y Espíritu Santo me decía, sí, o sea, es tanto, o sea, lo que mi deuda con la humanidad, mi compromiso con la humanidad, que incluso para tener que pagarlo, tuve que darme todo yo. Ya está pagado, sí, ya está pagado, solo falta que lo recibas. Y también me lo explicaba cuando hemos hablado, ¿no? De que tenemos que darle crédito a Dios, ¿no? Y la palabra crédito es un término económico, ¿no? Y si lo llevamos a ese ámbito, ¿no? Cuando tú das créditos, digamos que alguien viene y te da te pide dinero o algo y le das un crédito, pues la persona es la que queda en deuda contigo, ¿no? Entonces, si yo le doy crédito a las palabras de Dios o los compromisos que Dios se ha hecho, entonces quien está adquiriendo la deuda es Dios conmigo. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo me lo explicaba. Yo me quedé así como que, híjole, me sorprendió la humildad de mi papá al decirme, es que, o sea, me desarmó porque no hay nada que yo pueda hacer, pues más que creerle, ¿no? Más que, ahora sí que abrirme a que esto me sea dado por él, ¿no? O sea, no existe ya, o sea, argumento, no existe nada que me convenza de que yo puedo hacer algo, ¿no? Por vivir en este amor que él tiene, o sea, de recibirlo y disfrutarlo y manifestarlo y todo lo que tiene que ver con lo que él es, ¿no? Entonces, quería compartírselo, ¿no? Y todavía estoy procesando esto porque pues, fue un choque así que continúa el Espíritu Santo trabajando y es algo que me lo dejó ver, ¿no? Y continúa el proceso en el cual
Él está convenciéndome y está llegando a las áreas donde esto todavía no es una realidad, ¿no? Y pues estoy en eso, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que estamos predicando. Quería hablarlo así. Gracias, Juan Pablo. Lo prometido es deuda, decimos, ¿verdad? Y en segunda de Pedro 1 dice que Dios nos ha dado su vida por medio de preciosas y grandísimas promesas. Entonces, cuando recibes su promesa, eso es otro elemento de la expectativa, ¿no? ¿En qué está basada tu expectativa? Tiene que estar basada en las promesas de Dios hacia ti. Y fe le da crédito a Dios, o sea, fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, maravilloso cómo el Espíritu Santo está trabajando contigo de manera particular para desarraigar esa noción equivocada de estoy en deuda, para saberte poseedor de promesas, ¿verdad? Y tener una expectativa correcta. Así que gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más quiere compartirnos? Oscar y luego Alejandro. Adelante, Oscar. Buenas noches. Voy a detener un poquito mi video para que no falle por ahí mi señal. De acuerdo. Quiero compartir algo que hace la semana pasada me pasó. Iba yo manejando hacia mi trabajo y mi padre me habló, o sea, me trajo, me habló su palabra, me dice, dad y se os dará, medida apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, ¿no? Y bueno, esa palabra a los que, pues ahora sí que por muchos años hemos estado en el contexto de una iglesia, de una congregación, pues es una palabra así como que muy clave, ¿no? Cuando en las congregaciones, en las iglesias, hablan de, pues de dar, ¿no? Hay que dar, y bueno, lo referimos al asunto económico, ¿no? Y normalmente, pues, el pensamiento que al menos a mí me llegaba cada vez que escuchaba yo esa cita, ¿no? Que dad y se os dará, pues era voltear a ver mis bolsillos, ¿no? Y decir, bueno, pues pues esa palabra pues no es para mí porque pues yo no tengo para dar, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Yo entendía yo esa parte así, ¿no? Y la semana pasada les decía yo, clarito vino a mi corazón, a mi mente esa palabra, esa cita. Y como me recuerdo bien que has estado hablándonos sobre que cada palabra que Dios nos da trae su provisión. Ya trae en sí misma, ya trae la fe para creerla y ya está provista, ¿no? En ese contexto, papá en ese momento que me recordó esa palabra me dijo, pero vas a dar de lo que yo soy en ti. Esa es la explicación de esta cita realmente, ¿no? De lo que tú has permitido que yo sea en ti, de eso vas a dar. ¿Sí? Y créanme que fue algo tan hermoso porque instantáneamente cuando yo recibí eso que papá me decía, haga de cuenta que quitaron de mí una losa, ¿no? De mis hombros, ¿no? En ese momento hasta me iba yo riendo. Yo creo que las personas que me iban viendo ahí manejar están de haber dicho, pues,
este cuate va, algo le pasa, ¿no? Créanme que descansé en una forma tan hermosa y yo dije, sí es cierto, ¿no? Toda la vida hemos querido entender la palabra en función de nuestra perspectiva, de nuestras capacidades, ¿no? Y fue algo tan claro, fue algo tan hermoso que yo descansé y papá no se tardó mucho en empezar o sea, que yo viviera esa palabra, ¿no? Ahorita en mi trabajo, gracias a Dios, pues yo ya soy el dueño. Antes era yo el empleado, ahorita soy el dueño. Y ya de cuenta que empecé bueno, uno como dueño de algo, ¿no? De algún negocio, alguna empresa, pues humanamente siempre estás buscando, pues cuidar, ¿no? Los recursos, de la empresa, ¿no? Tratar de administrarlos, pues humanamente, ¿no? Y que no haya, gastos excesivos y despilfarros, etcétera, ¿no? Pero cuando vino esa palabra a mí, yo entendí, yo dije, cierto, o sea, tú estás en mí y tú estás en toda tu capacidad, en toda tu abundancia. Y yo entiendo ahora que cuando tú permites me das la oportunidad de vivir esa palabra, tú eres el responsable de proveer eso, ¿no? De dar eso, ¿no? Y bueno, ahí en mi trabajo, pues yo tengo, atiendo a personas, ¿no? Tengo contacto con las personas. Y no solamente, pues es una cuestión comercial, sino que gracias a Dios, interactúo con ellos, les escucho, y es asombroso cómo estoy viviendo, cómo Dios se da a las personas, ¿sí? Porque empezamos a hablar, les escucho y Dios empieza a hablar y veo el impacto de sus palabras en la vida de las personas. Y yo descansando, pues, o sea, en mí no hay una carga, en mí no hay una preocupación de haber dicho algo equivocado o fuera del lugar, ¿no? Y eso es una sola parte, ¿no? De lo que él me explicaba, o sea, dar, yo soy amor, tú cuando vas a dar amor es mi amor, es lo que yo soy en ti. Cuando vas a dar paz, pues es lo que yo soy en ti, la paz que yo soy en ti, ¿no? Y cuando tienes que dar algún bien, alguna situación, pues no te preocupes porque yo lo proveo, ¿no? Yo lo tengo provisto, ¿no? Y tú eres un participante de lo que yo tengo, ¿no? Y créanme que eso fue la semana pasada y lo estoy experimentando cada día. Y ciertamente, papá me lo recuerda cada vez que una persona viene y me consulta, me lo recuerda, me dice, dad y se os dará. O sea, la fuente soy yo. El origen de las cosas soy yo. Cuando tú participas, pues tú vives y tú experimentas la naturaleza de lo que yo soy en ti y eso trae a ti, la verdad, créame, una paz, sobre todo un entendimiento pues ahora sí, de qué manera quiere Dios, ¿verdad? Mostrarme quién es Él, ¿no? De una manera muy simple, muy sencilla. Y yo les decía, ¿no? Esta palabra, pues desde hace 25 años la vengo escuchando en las iglesias, ¿no? Y siempre había habido pues ese cliché, ¿no? De esa palabra, ¿no? Todo el mundo cuando dicen dar y se os dará, así como que nos volteábamos a ver unos a otros, ¿no? Como diciendo, oh,
pero créanme que ahora yo lo estoy entendiendo de esa manera y bueno, yo quería compartir eso con ustedes en esta noche. Gracias. Gracias, Oscar. Qué maravilloso. Otra vez un testimonio del trabajo de Dios en un corazón para traerte a libertad. En lugar de vivir la carga de pensar que Él demanda de ti, esto es lo que se llama corrección. Sí, es la renovación del entendimiento para que aprendamos a entender las cosas como son y luego te pones a vivirlas y ves a Dios cumpliendo y lo disfrutas. Y maravilloso, ¿no? Muy, muy hermoso. Alejandro, te escuchamos. Buenas noches. Pues por los últimos 2 meses en la planta donde yo trabajo hubo un paro de producción para optimizar y actualizar y reparar equipo, ¿no? Estos son periodos en los que la planta deja de vender y de percibir dinero, por lo cual todo es así bien intenso, bien crítico, ¿no? Y con turnos de 12, 14 horas, 7 días a la semana. Y pues en el área de mi responsabilidad de equipo estático, pues soy yo quien tenía que tomar las decisiones y las recomendaciones y todo eso. Y pues en momentos que los vivía en la perspectiva humana, pues yo estaba, híjole, y ahora, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Cómo va a estar esto? Llegaban problemas que yo decía, híjole, no, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y pues le doy gracias a Dios que a pesar de que no confiaba en que Él fuera a obrar, su amor y su misericordia, pues en su amor y su misericordia Él obró, ¿no? Muchas veces, sin yo saber cómo, los problemas eran solucionados. Y pues para eso, ¿no? Enseñarme a que pues no hay razón por la cual no debo confiar en mi papá, que Él me ama, que yo pensaba también, pero pues ¿cómo puedo en áreas técnicas, ¿no? ¿Cómo puedo esperar para escucharle a Dios en esto, ¿no? En cosas que son de códigos y cálculos y todo eso, y pues él me demuestra que pues Él es la sabiduría de Él y de Él es la ciencia, ¿no? Entonces le doy gracias porque aunque en momentos me salía de unidad con Él, lo pude vivir con Él. Sin Él, cosas mucho menos intensas me hubieran hecho perder el sueño y enfermarme y todo, y gracias a Dios lo pude vivir tranquilamente. Así que pues le doy gracias y le doy gracias porque pues después de todo esto, he aprendido a ser más hijo de Dios que antes de esto. Le doy gracias. Maravilloso, Alejandro. La escuela de Dios me encanta porque ocurre en cada persona y Él se encarga de convencernos. El día que me quedó claro que la carga de responsabilidad no estaba en mí, sino estaba en Él, ese día
me tronaron los sesos, ¿no? Porque era ilógico. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces viene el convencimiento. Sí, porque Dios te confronta con su verdad, pero luego te convence de su verdad. Y ese es el testimonio que estoy escuchando en tu boca, Alejandro, que Él se encargó de convencerte. Aunque tú no sepas todavía permanecer, yo aquí estoy. Aunque tú no sepas todavía creerme al 100%, eso no quiere decir que yo me hago un lado. Aquí estoy. Y entonces Él va eliminando las dudas y los razonamientos que son opuestos a la comunión con Él y los va desplazando por sus obras, por su evidencia, y te va trayendo al convencimiento que va a permitir más crecimiento, ¿no? Y me encanta cómo terminaste, ahora soy más hijo de Dios, porque eso es lo que está ocurriendo, estamos siendo hechos hijos. ¿Qué es ser hijo? Es ser igualito a Jesús. Eso no quiere decir que hasta que no lleguemos a ser igualitos a Jesús, no participamos o no tenemos la adopción, no, sino eso es un entendimiento humano, se dan cuenta de mérito. Esto no se trata de méritos. Ya por gracia se te ha dado todo, pero se trata de que sepas recibirlo, que sepas vivirlo y que, como ya lo han hablado ustedes, que fluya de ti, porque esa es la intención de Dios. Que eso que tú estás viviendo internamente empiece a derramarse hacia la gente que Dios quiere servir contigo, ahí en la empresa. Entonces, maravilloso. Pues no quiero dejar a nadie afuera. Si falta alguien que nos comparta algo. Y si no, pues muchas gracias por lo que han compartido hoy. Vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad y porque el trabajo suyo continúa. Padre, tú eres fiel. Así te llamas, fiel y verdadero. Y te damos gracias porque estamos comprobando la perfección de tu persona en nuestro espíritu. Gracias por aclararnos cada día más tu voluntad, tu propósito y tu fidelidad, tu amor, el amor eterno con que nos amas y por el testimonio que estás escribiendo en nuestras vidas. Gracias por lo que continúa, que tu obra continúe abundando en nuestros corazones para que se manifieste a todos los seres que nos rodean, empezando en nuestras casas, porque a todos los amas y quieres amarlos desde nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo. Bendiciones. Saludos, buenas noches. Buenas noches.